Buen día, amada iglesia. Es un gozo poder estar junto a ustedes y poder reunirnos en esta mañana para alabar al Señor juntos, para poder adorarle y también para estar bajo su palabra. Su palabra es bendita y es la que nos alimenta, es la que nos revela el carácter de Dios, el propósito de Dios, es la que nos revela nuestra miseria. La palabra es la que nos insta a aferrarnos a la misericordia de Dios. La palabra es la que nos lleva a vivir una vida de santidad, confrontándonos con nuestro propio pecado. Y en esta mañana vamos a seguir desarrollando la serie de salmos. Y es un salmo que habla de esto que acabo de decir. Es un salmo que nos va a confrontar con la realidad de nuestra miseria y que nos va a invitar a aferrarnos a la misericordia de un Padre que perdona al que cae en el pecado. Abra su Biblia, si es tan amable, al Salmo 6. El Salmo 6 dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Y el sermón de hoy se titula Confiando en la misericordia del Padre cuando nos sentimos miserables. Es que ese es el tema del Salmo. Es algo estremecedor ver cómo los salmos presentan el Evangelio de una manera completa, plena. Es estremecedor ver cómo la experiencia de David es en sí el Evangelio. Estamos frente a un salmo que nos está hablando de un estado de pecado. Nos está hablando justamente del padecimiento que provoca en David
su vida de pecado, el Salmo nos está hablando de cómo él recurre a la misericordia de Dios para el alivio por las consecuencias de su pecado. Estamos en este Salmo frente a la realidad de David, que experimenta la misericordia práctica del Padre, perdonando su pecado. Y estamos frente en este Salmo viendo la experiencia de David, que al final los malos, los que oprimen al pueblo de Dios, toda la maldad y todos sus secuaces serán juzgados definitivamente por él y serán condenados. Entonces, este es un salmo que puntualmente presenta tres divisiones. La primera de ellas se extiende desde el versículo 1 al versículo 5 y no es otra cosa más que la oración del miserable. Desde el versículo 1 al versículo 5, David, como un hijo miserable, ora al Padre misericordioso. La segunda división del Salmo la podemos ver en el versículo 6 y 7, en donde David presenta su condición miserable. Y desde el versículo 8 al versículo 10, el Salmo nos habla de una proclamación de confianza en la misericordia de Dios. Entonces, este es un salmo que nos lleva en esta mañana a meditar profundamente sobre la gravedad del pecado, la consecuencia del pecado en nuestra vida y a que nos aferremos a la misericordia del Padre, que es quien perdona nuestro pecado y nos libra de sus consecuencias. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar a desarrollar el primer módulo que se extiende desde el versículo 1 al 5. Y nota lo que dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Noten ustedes la manera en la que en este primer bloque del Salmo, la oración del miserable, cómo se repite el nombre de Jehová. Es evidente que a través de este bloque David está comunicando que es Dios mismo quien juzga el pecado de cada uno de los integrantes de su pueblo. La palabra del Señor nos está mostrando claramente que es Jehová quien juzga el pecado y la maldad de sus hijos. Es Jehová quien juzga el pecado y la maldad de los que le aborrecen, aún de los que no creen en él. Pero en este salmo, la actitud de Dios del repudio para con el pecado está dirigida a alguien que tiene un vínculo de pacto con él. David se siente hijo de Dios. David se siente dentro de la gracia de Dios y trata a Dios como un padre. Le está diciendo: no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Esto quiere decir, es justo que tú me juzgues, pero por favor, hazlo con misericordia. Mis amados, la palabra nos está llevando a la realidad de la existencia del hombre. Nuestro Dios es un Dios santo.
Nuestro Dios aborrece la maldad, aborrece al pecador. La palabra del Señor nos está enseñando que verdaderamente Dios juzga con ira la desobediencia de su pueblo. Cuando Él le dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira, Él muestra ser plenamente consciente de su propio pecado. Él está consciente de que ha caído. El Salmo no nos revela cuál es la situación puntual de su caída, pero sí nos revela que David es plenamente consciente de su propia maldad y se dirige al justo juez. Es Jehová. Él es el que reprende y castiga la maldad. David revela que conoce el carácter santo de Dios, quien aborrece al pecado y al pecador. Tal como lo enseña el Señor en su palabra, Él ha instruido a su pueblo desde que lo formó, de que la condición del trato que debe tener el pueblo para con Dios es la santidad. En Levítico 19:2 la palabra nos habla claramente: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. David está enseñado en la escuela de Moisés. David conoce que el principio de relación entre el pueblo de Dios y su fundador es la santidad. David sabe perfectamente que el carácter de Dios es santo y que si él se desvía en su camino de vida, el Señor actuará, porque es un Dios justo que con ira corrige la maldad de su pueblo. Desde un principio el Señor fue claro que habría bendiciones sobre sus hijos si obedecían y que llegarían juicios y maldiciones sobre ellos si ellos desobedecían. En el libro de Levítico, el capítulo 26, del 1 al 6 y del 15 al 19, podemos leer lo siguiente: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito seas tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Cuando sigue el libro de Levítico, el Señor les advierte esto: pero acontecerá, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? Este salmo nos lleva de la mano a que entendamos que no se juega con el pecado cuando uno invoca a Dios. La palabra de Dios es clara, que Él es un Dios celoso de su santidad, porque Él, al ser santo, le imprime a su pueblo la condición de que sean santos como Él, que los llamó a ser pueblo, para que exalte y glorifique su nombre. David conoce esta realidad,
David está formado en la escuela de Moisés y evidentemente David ha pecado. Y cuando ha caído, él sabe que tiene que volver a quien transgredió. Este principio de relación es el mismo que el Nuevo Pacto comunica cuando el escritor a la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, del versículo 5 al 10, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor les está hablando desde Levítico y lo sigue haciendo a través del escritor a los Hebreos. Es un mensaje que llega fresco a nuestras vidas. Si tú invocas el nombre de Dios como Padre, el pecado no puede ser parte oculta de tu vida. Y en el pecado debe haber presente confesión del mismo. David tiene en claro que él es un hijo miserable y va en busca de Jehová, quien tiene misericordia. El escritor a los Hebreos dice: ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Cuando David tiene esta expresión: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, está justamente expresándole al Señor el dolor que siente en su propio pecado. Va al Señor porque entiende que Él es el que juzga el pecado de su pueblo, y lo que hace es pedirle que, a pesar de disciplinarlo por amor como a un hijo, use de misericordia y no lo destruya. No solo el escritor a los Hebreos habla de esta verdad, un principio de relación entre Dios y su pueblo, sino que también Pablo claramente en las cartas a los Efesios y a los de Colosas les dice lo siguiente, Efesios 5:6: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. En el 1500 antes de Cristo, a través de la mano de Moisés, el Señor dijo: ustedes son mis hijos, sean santos. Si me obedecen les va a ir bien, si me desobedecen les va a ir mal. Pasó 1 milenio y medio, y en la mitad del siglo, primer siglo después de Cristo, Pablo dice lo siguiente: conviene a los santos que ni la fornicación, ni la inmundicia, ni la avaricia se nombre entre ustedes. Nada cambió en Dios, es el mismo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es que la vida de un hijo que no toma con seriedad la santidad es la vida de un hijo que ha caído en la idolatría. Sus gustos, sus placeres pueden más que el culto y la honra al Dios Santo. Y el principio del Dios Santo es que seamos santos como Él es santo.
Por eso dice, nadie os engañe con palabras vanas, dice Pablo, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y en Colosenses capítulo 3 y versículo 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. David habla como un hijo y está siendo consciente de las consecuencias de su desobediencia. Y en esa desobediencia busca aferrarse a Jehová, que es el justo juez, que va a juzgar por su santidad, su propia maldad, el pecado de David, y le dice, es bueno que me juzgues, tú eres un Dios justo, pero no me destruyas. Apelo a tu misericordia. En ambos pasajes, el apóstol Pablo advierte que Dios condena la desobediencia de sus hijos con ira. Ese criterio moderno de pensar que porque Dios es amor, tenemos la libertad de hacer lo que se nos plazca, es un concepto que justamente deforma al Dios de la Biblia. Es verdad que Dios es amor, pero mientras es amor, nunca deja de ser justicia. Es verdad que Dios es amor y es verdad que Dios es justicia, pero mientras es amor y justicia, nunca se aparta de él la misericordia. Lo que la palabra nos está enseñando claramente es que cuando el Señor aplica la disciplina, como en la vida de David, lo hace por amor. El amor está claramente manifestado en esto, es para que participemos de su santidad. Cuando pensaba en esta figura, me hacía recordar a un sistema que habíamos planteado y diseñado, que cuando un auto iba en una ruta, había un sensor que iba leyendo la línea blanca del costado de la banquina, y cuando el auto se salía de la línea de la ruta, ya sea porque el conductor se sintió mal, se desmayó, se durmió, perdió el control, había un sistema que actuaba sobre las ruedas y lo ponía al auto nuevamente sobre la ruta. La gracia de Dios y la misericordia de Dios es que la disciplina que no destruye hace que nuestra vida vuelva a encauzarse en el principio de relación. El principio de relación es la santidad. Y cuando has ido por el sendero de la derrota, del derrotero, del pecado, el Señor a través de la disciplina te vuelve al camino recto porque es un acto de amor. Y esto es lo que vincula el concepto entre el Dios que es amor y el Dios que es justo. Hay personas que en esta nueva etapa en la iglesia moderna no quieren escuchar de que Dios juzga con ira el pecado aún de sus hijos. Es como que se les presenta un Dios que los asusta. No, mi amado hermano, todo juicio que Dios emite por el pecado de un hijo es un acto de amor profundo. Y cuando la iglesia disciplina a personas por su mal proceder, es un acto de amor profundo, no es un acto de destrucción. Es para volver a la persona al camino, es para volverlo a la relación con Dios que se llama santidad. El Señor nos guía en esta mañana que reconozcamos humildemente nuestra culpabilidad delante de Dios. Si hay algo que este salmo nos lleva de la mano, es a enfrentarnos a nuestra propia miseria. El mecanismo que el ser humano tiene por causa del pecado es tratar de huir. Tomas el libro de Génesis y ves que cuando Dios dictaminó la orden, no coman del fruto de la ciencia del árbol del bien y del mal, porque el día que coman de él van a morir. Posterior a proceder transgresoramente, posterior a pecar, cuando el Señor se hace presente, lo primero que hace Adán
es esconderse, su mujer se esconde, él tiene que ir a buscarlos, él los llama, y cuando los llama, él dicta la sentencia, él actúa como un Dios justo. La actitud del hombre para con el pecado es siempre buscar esquivar a Dios. Las modalidades que utiliza son las excusas. Yo no fui, yo no lo hice, la culpa es del otro. El Salmo 6 nos lleva de la mano a que entendamos que David no huyó de su propia maldad, solo le pidió al Señor que lo corrija con misericordia. Y yo te invito, mi amado hermano, tú conoces qué hay en tu corazón, tú conoces la historia de tu vida, tú sabes la línea de tus conductas, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tú sabes cómo vienes viviendo. Si tú proclamas a Dios como tu Dios, por amor a tu alma y por amor al bien de tu vida, vive en santidad. La manera de poder vivir en santidad es primero reconocer nuestro pecado. David está diciendo, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Ten misericordia, oh Jehová, porque estoy enfermo. No le dice, no pasó nada, Señor, tú eres amor. No, sí pasó, pasaron cosas graves. Cuando transgrediste el mandato del Señor, pasó algo grave. Más allá de que el acto sea pequeñito, la tan llamada mentirita piadosa, por ejemplo, no existe. O un tremendo adulterio, un desfalco. No pasa por el tamaño, pasa por haber corrido la línea de lo que es adorar al Dios Santo, obedeciéndolo y respetándolo, a decir, la hago como a mí se me antoja y me doy el gusto y peco. Esa es la gravedad. Puede ser chiquito, puede ser grande, pero cuando tú pasaste la línea de la santidad de Dios para el otro lado, es como que abrazaste a las tinieblas, sus enemigos, y esto es una deshonra al nombre de Dios. ¿Qué hace David? David está diciendo, soy un miserable, estoy enfermo. Pero en el mismo momento en el que él reconoce que es un enfermo espiritual, en el mismo momento en que reconoce que su interior está afiebrado, que su alma no tiene paz, noten lo que dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, estoy enfermo, sáname, oh Jehová, mis huesos se estremecen. Y vos decís, ¿pero qué le pasa a este? ¿Se las mandó, como dicen los chicos ahora, y le duelen los huesos? Sí, sí. Cuando una persona es consciente de su pecado, no solamente le duelen los huesos, le duele todo. Mi alma está turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Entonces veamos el orden del Evangelio en el capítulo. Él se siente un verdadero miserable, él recurre a un Padre misericordioso y él ahora le dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Yo te invito en esta mañana a que puedas ser un David moderno. Yo no conozco la historia de tu interior, tampoco conozco el estado real de tu corazón, pero cuando tú cierras los ojos a la noche antes de que te desconectes y te duermas, tú tienes la capacidad de recorrer tu vida y recorrer cada acto de maldad. Tú puedes seguir la línea de tu vida, la línea transgresora de tu vida, la línea en la cual tú has idolatrado a tu beneficio, a tu disfrute, a tu maldad, y has estado idolátricamente aborreciendo a Dios. Yo te invito que en esta mañana, al recorrer esa línea,
vengas al Señor y le digas, Señor, yo estoy enfermo, yo te necesito. Lo peor que puede haber en la vida de un cristiano es decirle, Señor, ¿está todo bien? Total, qué grande es tu gracia, yo voy al cielo. El Salmo habla de los verdaderos habitantes del reino. David era uno. Y un verdadero habitante del reino lo que hace es reconocer que es miserable y que necesita del Señor cada día. David clama a Dios que sea compasivo con él en medio de la corrección y le suplica que lo sane. Pero si tú eres tan amable, podemos ver por qué él se refiere a su pecado como una enfermedad. Puedes buscar el Salmo 32 del 5 al 6, cuando puntualmente él ha caído en pecado de adulterio con Betsabé. Él puede decir, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Perdón, vamos a leer primero 32, 3 y 4 para que conectemos con lo que vengo diciendo. El 3 y el 4 del Salmo 32 es la expresión de la enfermedad interna de David por callar su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es claro que la mano de Dios está sobre David por causa de su pecado tan horrendo con Betsabé, y la mano del Señor hace que él experimente a su vida de esta manera. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En el Salmo dice claramente, mis huesos se estremecen. La profunda convicción de pecado que David tiene al ser consciente de la santidad de Dios, lo lleva a experimentar una angustia profunda en su cuerpo. Él se resiente dentro de él. Él experimenta un malestar profundo que no lo deja en paz. Él es un miserable, él necesita perdón, él ha pecado, ha dañado una familia, ha matado a un hombre, ha tomado una mujer que no le corresponde. Él, porque es hijo, es consciente de la santidad de Dios y dice, lo que hice fue atroz. Pero el mismo Salmo muestra la bendición de acercarse en confesión y en arrepentimiento ante un Dios de misericordia. El versículo 5 y 6 del Salmo 32 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y ahora viene el aliento, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, en esta plegaria del miserable, David muestra que él está acercándose a Jehová, rompiendo el silencio que lo está matando. Y yo te quiero animar, mi amado hermano, a que si tú te puedes identificar con David en esta mañana, rompas el silencio de lo que ocultas en tu vida. Rompe el silencio, pide perdón, confiesa tu transgresión, confiesa tu maldad, porque el Señor en su misericordia perdona la maldad de nuestro pecado. La enfermedad interior a la cual se refiere David es una enfermedad que solo haya sanidad en Jesucristo. Te invito, por favor, a que me acompañes a Isaías 53. Isaías, el capítulo 53,
dice lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. David es plenamente consciente que hay salvación en Dios a través del futuro Mesías que vendría. David es consciente que él es un enfermo interior, pero es consciente de que Cristo llevará las enfermedades. Es consciente de que él cargará nuestros pecados. Es consciente de que él sufrirá en la carne nuestros dolores y enfermedades, y que se presentará ante el Padre para que el Padre juzgue en la cruz, en él, el pecado nuestro. Yo te invito a que en esta mañana tengas la actitud de David. Si vamos a Lucas, el capítulo 4. Versículo 16 en adelante dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si es tan amable, diríjase a Apocalipsis capítulo 22. Después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Cuando David le dice a Dios: estoy enfermo, es una proclamación de la necesidad de Jesucristo. Él necesita al Señor, él necesita ser perdonado en el sacrificio sustitutivo de Cristo. Es lo que el mismo Isaías dice: Él llevó nuestras enfermedades
nuestros dolores, nuestras dolencias. Es lo que ocurre en el momento en que Cristo se hace presente y se cumple la profecía de Isaías, cuando Él abre en la sinagoga el libro y habla y les dice que Él vino para sanar a los enfermos. Y es lo que ocurre en el día de la eternidad. En el capítulo de Apocalipsis acabamos de ver que ese árbol de la vida que está representando a la salvación en Cristo da frutos, hojas, que son para la sanidad de las naciones. Y esto se explica como una figura, porque más abajo lo explica y dice, ya no habrá más maldición, ya no habrá más muerte, no habrá más dolor. ¿Qué está queriendo decir la palabra? Que si en esta mañana, al recorrer tu vida, encuentras que hay pecado en el silencio de tu corazón, entiendas que en Cristo hay perdón y que Dios es un Dios que ejecuta su misericordia cuando te aferras a Cristo como tu Señor y Salvador. Él es el que sana nuestros dolores. Él es el que nos libra de nuestras dolencias. Pero el Salmo no queda allí y entonces encontramos la presentación de la miseria del Hijo. En los versículos 6 al 7, dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. David está obrando en este párrafo del Salmo como un tipo de Cristo, el futuro rey que ha de venir. Es el que ha de gemir y sufrir por el pecado del pueblo santo. Esta expresión de David es un gran índice que apunta a la experiencia del rey que él representa. David está representando al rey que por promesa vendrá a ocupar su trono eternamente y para siempre. David está expresando lo que Cristo sentirá cuando esté padeciendo en la carne y en la tierra por tu pecado y el mío. Lo que él mismo experimentó es esto: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. Las expresiones del Cristo encarnado fueron: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Su sudor caía como grandes gotas de sangre, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La expresión de Cristo fue: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo yo los he de soportar? El escritor a los Hebreos dice con respecto a esto en el capítulo 5, versículos 7 y 8, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cómo nos lleva el Salmo? Es un pecador miserable que reconoce su maldad. Es un pecador que sabe que su transgresión ha ofendido a Dios. Sabe que es Dios quien le juzgará. Le está pidiendo misericordia. Le está pidiendo que no lo mate, que no lo destruya, que obre con misericordia. Él le dice: Señor, en el Seol, ¿quién te alabará? Yo te quiero alabar cuando sienta tu perdón, el alivio de tu perdón. Pero cuando David sigue y expresa que está enfermo y expresa que su alma está turbada, él se presenta como un miserable en un acto de fe y dice: yo confío en el futuro Mesías que ha de venir. Él sufrirá por mí.
Él llevará mis dolores, Él sufrirá mis cargas, Él irá a la cruz. Y yo en esta mañana quiero invitarte a que tú te aferres a Jesús. David está diciendo qué es lo que Cristo pasará al estar encarnado. Y Él fue el objeto de la ira de Dios. Por eso cuando Pablo escribe a los Corintios, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo que hace David es aferrarse a un Padre lleno de misericordia que va a castigar a su hijo como un sustituto santo para no matarlo a David. Y es lo mismo que ha hecho contigo. El Evangelio en la sustitución es clara en el desarrollo del Salmo. Y en esta mañana el Señor te llama a que creas en Jesús y pidas perdón por tu pecado. Primero, reconociendo que estás enfermo, y segundo, reconociendo que el remedio para la enfermedad es Cristo. Pero en último lugar, el Salmo habla de una confianza en la intervención divina. Una vez que David, enfermo, afiebrado, con sus huesos que tiemblan y su alma turbada, entiende que el que sana es Cristo, que es el Mesías que ha de venir, en el cual él encuentra el perdón, él confiesa la maldad, él le expresa a Dios: yo soy un pecador y te pido perdón. Pero fíjense en lo que pasa. El versículo 8 al 10 habla de la expresión de confianza en la intervención divina. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Cuando él confiesa, él entiende, percibe que su mundo interno se ordena. Estaba tan acongojado y ahora dice: deseo que se aparten de mí todos los pecadores. Eso es lo que experimenta un pecador que se arrepiente de verdad. ¿Sabe por qué? ¿Sabe lo que está diciendo David ahí? Él pudo hacer la comparación. A la larga yo fui igual que ellos. Por eso me sentí tan mal. Yo fui igual que ellos. Por eso me sentí tan mal. Pero ahora que me perdonó el Dios misericordioso en Cristo, el que ha de venir, ahora siento el alivio y puedo ver todo lo que perdí al transgredir y al desobedecer a Dios. Y saben, en esa balanza David dice: quiero que el pecado y la maldad de ahora en adelante estén lo más lejos de mí. Y ese es el amor por la santidad. Ese es un hijo que a través del mecanismo divino de la aflicción que provoca la disciplina, al haberse descarriado, el Señor lo volvió a la santidad. En un acto de amor que se llama disciplina de Dios. Y David puede decir: ay, no quiero saber más nada con los malos. Yo no quiero la vida que hice. No quiero el mal pensamiento, no quiero el mal sentimiento, no quiero la mala acción. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Yo no quiero volver a sentir lo que sentí. Quiero vivir en santidad. Ahora, David está diciendo el por qué. ¿Por qué experimenta esto? ¿Por qué él logra medir la diferencia entre el gozo que trae en vivir en santidad y la amargura y la crueldad de pecar como hijos de Dios? Y él dice: ¿saben por qué me pasa esto? Porque el Señor ha oído la voz de mi lloro. Y quiero decirte algo, mi amado: si estás callando un pecado, el Señor te lleva por este salmo a que rompas el silencio en esta mañana y confieses tu maldad. Puede que no sea una actitud tan grave, puede ser cuestiones del corazón: envidia, celos, mentiras, falsedad. No se puede experimentar la diferencia
entre el gozo de la santidad y la amargura de la disciplina por pecar, hasta que no haya arrepentimiento y confesión. Porque en el arrepentimiento y en la confesión, el Señor nos traslada desde este sitio de caída a este sitio de santidad. David ha experimentado esto y él puede decir en otra escritura: alabad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y este es el mecanismo. Cuando el Señor nos lleva de nuevo a Él a través del dolor de la disciplina por haber pecado, luego provoca el alivio a través del perdón, y cuando la persona que estuvo un buen tiempo tragando lágrimas y angustia y dolor se encuentra con que el peso ha sido sacado de encima, la reacción es alabanza y adoración a Dios. Es un mecanismo de Dios. Es por eso que el Salmo 51:15 David dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré, tú me honrarás. Es un mecanismo de Dios. ¿Qué haces callando tu pecado y destruyéndote en tu cama? ¿Hasta cuándo vas a huir como Adán y Eva cuando el Señor los fue a buscar? Abrí tu boca en esta mañana. Decirle: Señor, mi vida ha sido una vida miserable y sigo siendo un miserable, pero yo confío en tu perdón. Sé que tú has cargado en Cristo, tu Hijo, la maldad de mi pecado, y que en esta mañana puedo recibir perdón. Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. El Señor te está dando la confianza de que su oído está atento a tu súplica y a tu arrepentimiento hoy. Y el cierre del Salmo es: se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Esto quiere decir, lo que el Señor me hizo vivir, que es el juicio de Él, le ocurrirá a los que me aborrecen, pero para siempre, durante toda la eternidad. Esto quiere decir la posibilidad maravillosa de un hijo de Dios. Es que tiene la posibilidad de que, a pesar de experimentar el trago amargo de la disciplina, si se arrepiente y vuelve a vivir el gozo de la salvación y a experimentar la santidad. Mientras que los que son hijos terminarán siendo excluidos en la eternidad. El Señor te llama en esta mañana a mantenerte en santidad, abriendo tu boca y diciéndole: Señor, este es mi pecado, esto es lo que yo no largo, esto es lo que tengo adentro, Señor, no te lo puedo ocultar más, pero me aferro a ti porque tú eres misericordioso y eres amplio en perdonar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú llevas de la mano a tu iglesia a seguir caminando en santidad. Gracias por los salmos, gracias por las experiencias de David, un hijo que experimenta la disciplina de un padre misericordioso, que mucho más allá de destruirlo, lo que ha hecho es encaminarlo por amor para que siga gozando del gozo de la salvación y de la dulce experiencia de la santidad. Señor, llévanos a ser santos cada día. Llévanos a ser maduros en confesar cada pecado cada día. Llévanos a romper el silencio que nos tortura, enfermando nuestros huesos y nuestra alma. Llévanos, Señor, por el poder de tu Espíritu, a la confesión para volver a experimentar el perdón y la santidad. Oramos al Padre en el nombre de Cristo. Amén.